Cordial saludo para todos, mucho gusto, mi nombre es John. Quiero contarles mi testimonio, al que lo he llamado ¿Por qué me retiré de la religión cristiana? Bueno, para ponerlos un poco más en contexto, yo soy colombiano, tengo actualmente 43 años. Aproximadamente empecé en los caminos del Padre aproximadamente en el año 2008. Yo llegué pues a raíz de una crisis económica que después les contaré el testimonio de cómo fue esa parte para llegar a los caminos del Padre. Pero bueno, este testimonio, quiero relatar este testimonio para que de pronto algunos que les pueda ser de edificación lo aprovechen y sea de gran apoyo para ustedes. Bueno, más o menos en el año 2008 yo llegué asistiendo a una iglesia en la ciudad de Bogotá. La iglesia era muy grande, se congregaba muchísima gente. Digamos que yo llegué ahí porque cuando yo tuve esta crisis económica, pues yo busqué al Padre. Yo llegué a esta iglesia es porque esta iglesia incursionaba en canales nacionales los días domingos y me gustaba mucho. Entonces yo llegué a esta iglesia, me gustaba asistir todos los domingos. Habían unos días en la semana en los que había reuniones, yo asistía, me gustaba ir, me gustaba escuchaba, me gustaba mucho la adoración. Tienen un coro espectacular. El caso es que eso me conectaba, ¿sí? Realmente me conectaba con Dios, con el Padre Santo, y la enseñanza también me gustaba mucho. Yo estaba pues empezando el camino, estaba empezando a conocer la palabra, estaba digamos en ese proceso de la leche espiritual, ¿sí? Y eso me llenaba mucho. Aprendí demasiado, no voy a decir que no aprendí en la iglesia cristiana. Yo sé que el Padre tiene mucha misericordia con esas personas que van a las iglesias, porque son personas que realmente lo buscan, lo aman y quieren conocerlo a Él, y he visto testimonios de vida donde las personas realmente son transformadas, no solamente las personas sino sus familias, porque el Padre cuando hace una transformación en uno, si uno se lo permite, es una transformación tan grande que digamos esa vieja naturaleza que uno tenía, uno deja de practicar esas cosas que no son agradables, ¿no? Que no van como coherentes a lo que enseña el Padre en la Biblia. Para resumirles un poquito más, bueno, yo, como les contaba, yo llegué en el año 2008, duré unos 8 años en la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia pues estaba soltero aún. Al cabo de unos 2-3 años después, digamos necesitaba mi ayuda idónea, quería ya como establecer mi hogar, y bueno, me casé con una persona creyente. Actualmente vamos para 16 años de matrimonio. Es un hogar muy bendecido, después les contaré ese testimonio también. Más o menos al año de estar casados con mi esposa, nosotros teníamos un negocio estábamos dedicados a la educación. Era un colegio, y digamos que la visión del colegio era una visión cristocéntrica, basada en principios bíblicos. Y digamos que, bueno, pasaron varias cosas, el cual me tocó entregar el colegio. Pero digamos que en esa transición de entregar el colegio, pues digamos que yo quedé sin hacer nada económicamente. Pues estaba como quedé, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Yo creía que el colegio era una promesa del Padre para nosotros, para mí. Bueno, les resumo un poquito. Digamos que en esa etapa de la leche espiritual, en esas primeras etapas, de pronto uno es muy inexperto y uno de pronto espiritualiza mucho cualquier cosa que uno cree que viene del Padre. El caso fue que, digamos que yo quedé muy desilusionado. No me alejé nunca del Padre. Realmente lo que hice fue buscarlo, y le dije, pero bueno, Dios, ¿ahora qué hago? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es que son tus caminos? Porque mira, tú me dijiste esto en tu palabra, yo creí que era el colegio. ¿Cómo es? Enséñame, porque quiero saber cómo es el proceso. Bueno, el caso es que, digamos, con esa desilusión que tuve, digamos, mi esposa también se vio algo afectada, pero digamos que no nos rendimos en las cosas del Padre. Seguimos buscando. Mi esposa me dijo, amor, ¿por qué no nos vamos de esta iglesia? Porque digamos, nosotros nos casamos, pero digamos, ella se congregaba en una iglesia diferente. Después de casado, pues seguimos en la misma iglesia donde yo me congregaba, y ella pues es muy estudiosa, y me decía, incluso ella llevaba más años que yo en este movimiento religioso, digámoslo así, y ella me decía, amor, vámonos de esta iglesia, mira que están enseñando cosas que como que no me cuadran. Y digamos que al principio no me gustó, porque
digamos, yo era como muy fiel a donde asistía. Me gustaba ir, como les comentaba, digamos, el coro, la alabanza. Digamos que por ser una iglesia tan grande, de pronto uno no tenía como un vínculo directo con, de pronto, con alguna amistad. Sí lo tuve con una persona, un muchacho en ese tiempo, que fue un gran amigo mío. Ya perdimos contacto, pero digamos que por ser una iglesia tan grande, de pronto uno no tenía la facilidad de hacer vínculos como estrechos como con más creyentes, ¿no? Bueno, entonces para no hacer tan larga la historia, yo seguí, digamos, le oramos al Padre. Y bueno, el caso fue que visitamos 2, 3, hasta 4 iglesias, pero digamos que unas ya eran muy descaradas. Incluso fuimos a una que hay aquí en la ciudad de Bogotá, donde en ese tiempo que llegamos, preciso llegamos en el momento que estaban hablando de las ofrendas y los diezmos, cuando la pastora en ese momento estaba hablando y decía que los billetes hablaban, que uno tenía pues que donar lo que aparte del diezmo, pues otras cosas más. Entonces, bueno, el caso fue que salimos espantados y fuimos a otra. Entonces, al final resulta que terminamos yendo a la iglesia donde mi esposa, donde ella empezó en los caminos del Padre. Y pues sí me gustó, digamos que la enseñanza era un poco más profunda, también tenían una alabanza muy bonita, era más pequeña, pero sí, aprendimos harto, digamos, seguimos en este proceso, tratamos de durar ahí como un año tal vez. El caso fue que el Padre nos seguía mostrando como que la enseñanza, o sea, percibíamos que la enseñanza no era tan amplia, porque notábamos que, digamos, leían un versículo, 3 versículos, 4, a veces 5, 6, 10 versículos, y de ahí se salía la enseñanza digamos, del día del culto, ¿no? Del día de la reunión. Pero veíamos que como que faltaban cosas más. Nosotros tratábamos de estudiar en la casa con mi esposa, y el Padre nos mostraba, por ejemplo, a mí hubo una palabra en Deuteronomio 6, 7, 8 que habla de los preceptos, de los mandamientos, de las ordenanzas. Y digamos que esa palabra yo la había leído incluso antes de que tenía el colegio, y entonces yo dije, no, esto es, digamos que yo me aferré, digamos, a esa palabra, y digamos que la condicioné a lo que yo estaba viviendo en el momento. Pero digamos que no era por ese lado. Como les comenté anteriormente, yo, digamos, tuve una desilusión de pronto por espiritualizar las cosas. Pues estaba en mi primer amor. Bueno, aún estoy en mi primer amor. Con todos estos años estoy súper enamorado del Padre. Él me ha enseñado cosas impresionantes. El caso fue que dijimos con mi esposa, no, empecemos a buscarlo. Digamos, en ese tiempo estábamos trabajando ya cada uno por su lado. Y empezamos por medio del internet, empezamos a buscar enseñanzas como más profundas, ¿no? El caso fue que dice la palabra que el Padre pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y digamos que sentíamos que esto venía de Él. Y sí, efectivamente esto venía de Él, porque empezamos a estudiar. Y por ejemplo, para hacerles un paréntesis pequeño, digamos, en la iglesia donde yo empecé mi fe, donde, digamos, me convertí, donde, digamos, que nací de nuevo. En esta iglesia era una iglesia de la prosperidad. Hablaban de que uno tenía que pactar para recibir bendiciones, y pues como uno no conocía mucho, pues yo pactaba, no sabía que eso era antibíblico. O sea, basado en la escritura uno no debe pactar. Bueno, el caso fue que después de que ya pasó este proceso, de que nos salimos de las iglesias y empezamos a estudiar con mi esposa, nos dimos cuenta que realmente lo que enseñaba el contexto religioso cristiano para lo que estábamos aprendiendo, digamos, el Padre nos estaba mostrando muchísimas cosas que nosotros no conocíamos, y eran cosas muy grandes, muy profundas, y aún estamos estudiando mucho. Llevamos prácticamente, con mi esposa ya vamos a cumplir 15, 16 años de casados, y aún seguimos aprendiendo, porque somos creyentes, pero no nos denominamos cristianos, o sea, no queremos pertenecer a ninguna denominación religiosa, porque basado en la escritura, el Padre le enseña a uno algo diferente. Empezamos a entender la Biblia desde la perspectiva hebrea, y realmente fue un crecimiento enorme. Por ejemplo, de pronto, para ilustrarles un poquito más, hay una palabra que dice el Mesías, que dice Jesús, o como es su nombre en hebreo, Yeshua. Dice que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. E incluso pues yo me preguntaba qué quiere decir esto. El caso fue que en este proceso como les comento, de buscarlo realmente profundamente, empezamos a conocer todas estas cosas, todas estas incógnitas. Realmente aprendimos qué quiere decir Deuteronomio 6, 7, 8, cómo lo podríamos aplicar. Entonces, el testimonio que yo les quiero
dar a entender, o sea, lo que quiero con este, o sea, el propósito de este testimonio es que hay mucho más aprendizaje si ustedes buscan al Padre. No pretendo tampoco que ustedes de pronto se salgan como yo lo hice en la iglesia cristiana. Digamos, el Padre tiene con cada uno tiene un proceso diferente. Digamos, en ese momento el Padre lo quiso así. Ya determinamos nosotros que no, que teníamos que buscarlo al Padre, como dice la Escritura, escudriñando, literalmente la palabra escudriñando, y así lo hicimos. Entonces yo quiero animarlos para que ustedes sigan estudiando, sigan buscando al Padre con todo su corazón. Si usted es una persona que de pronto ha sentido lo mismo que yo sentí en ese tiempo, en que bueno, como que voy a la iglesia, pero como que es siempre lo mismo, como que no hay nada más, como que hablan de que me va a ir bien, como que todo es prosperidad. Yo lo animo realmente, o la animo, para que realmente usted busque al Padre de corazón. Al final pues les voy a mostrar de pronto algunas páginas con las que de pronto ustedes podrían empezar a apoyarse. Les repito, no pretendo, y mi ánimo no es decirle que la iglesia cristiana no sirve, sí sirve mucho, pero digamos que nosotros estamos llamados a madurar también en la Escritura, a estudiar, y de eso se trata este testimonio. Es para que ustedes lo busquen de una forma más profunda, porque realmente les digo y les aseguro que el Padre o sea, sus caminos son tan grandes, tan inimaginables, y lo mejor es la obra que Él hizo por medio de su Hijo para nosotros, porque realmente es por gracia, por pura misericordia que nosotros estamos en estos caminos. Entonces, con todo mi corazón, le animo a que siga adelante, no desfallezca. Si usted siente que como que no hay más, bueno, no se salga mientras que va aprendiendo. Digamos, ya en la medida que usted vaya aprendiendo, pues usted ya puede ir soltando otras cositas, porque digamos, el Padre quiere de nosotros que nosotros lo conozcamos a más profundidad, pero para eso hay que estudiar mucho, no hay que entregar, digamos, no hay que... Mire, hay muchos pastores que dejan, o sea, ¿cómo les digo? Jesús dijo, por ejemplo, Él dijo, sean como niños porque el reino es, sean como niños porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay muchos pastores, no quiero criticar, pero hay muchos pastores que, digamos, ellos estudian y ya creen, dan por hecho que todo lo que aprendieron es así, y no. Realmente yo puedo dar testimonio de que los pastores que se dedican a la enseñanza corriente de estos días, les falta mucho. No quiero decir que estén mal, pero les falta mucho, realmente mucho por estudiar, demasiado por estudiar. Entonces, cuando uno cae en eso, como que uno se deja adoctrinar por el pensamiento o la visión de la iglesia donde ustedes se están congregando, y más que a veces cumplir con la Biblia, más que todo uno va como por cumplir un compromiso de hombres. Y esa no debe ser la realidad por las cuales uno debe asistir a una congregación. Actualmente nosotros, digamos que nos salimos del contexto religioso, pero aún nos congregamos con personas que, digamos, el Padre puso el mismo sentir que les estoy comentando. Bueno, ese era mi pequeño testimonio. Esta es la parte número 1. En la parte número 2 les voy a explicar un poquito más acerca de qué es lo que he venido aprendiendo durante todos estos años. En todo caso, lo animo a que no renuncie a las cosas bíblicas. Realmente estamos en tiempos muy peligrosos. Es muy importante que ustedes se sigan acercando al Padre y que le clamen que por favor traiga a sus familiares a los caminos. Vienen tiempos muy peligrosos, muy tremendos para la humanidad, y lo más importante es estar preparados para todo lo que ha de venir. En todo caso, muchísimas gracias por la atención. Al final de este audio o video les voy a referir de pronto algunas páginas con las que yo empecé de pronto con la enseñanza, para que ustedes vean y analicen. Incluso hay un estudio, digamos que en ese proceso en el que yo estaba ya como que sí, como que no, como que me quiero salir de esto porque esto no. Un estudio de 8 horas que realmente fue, digamos que me permitió tomar la decisión definitiva de salirme del contexto religioso. Entonces, de pronto les comparta ese estudio al final de este testimonio, para que ustedes lo miren y esperen la parte número 2. En todo caso, muchas bendiciones, que el Padre Celestial los siga bendiciendo, los siga ayudando, y por favor no renuncien a esta fe tan preciosa.